Este tipo de consumo secuencial está cambiando muchísimo y se está dando ahora, en lugar de esa secuencia, se está dando un consumo dirigido a piezas concretas. La gente ahora, ¿qué hace? Busca o encuentra piezas concretas que consume. O sea, no va la gente, pensar vosotros en vuestro ciclo de noticias, en cómo hacéis el consumo de noticias. Hombre, claro que algunas veces vais a la portada de un medio y a través de esa portada os hace el filtro jerárquico informativo, pero a que muchas veces lleguéis a las noticias porque las habéis visto en Facebook, o porque las habéis visto en Twitter, o porque las habéis leído en un blog, o vais a entrar a un blog y diréis, pues aquí hay un artículo del País, y entráis de otra manera a las noticias. Entráis de una manera diferente, porque el consumo de noticias no va tanto a una lectura secuencial, sino que vais dirigidos, o vamos dirigidos a piezas diferentes, sean vídeos, sean textos, sea lo que sea. Y, por otra parte, la procedencia, como también acabo de decir, es múltiple. O sea, una portada, para que os hagáis idea, la lectura, el porcentaje de lectores de un diario como El País que pasa por su portada no alcanza el 20%. Solo un 20% de los tipos que leen elpaís.com cada día pasa por la portada. ¿El resto por dónde llega? Por los buscadores, por Facebook, por Twenty menos, pero por Twitter, por los blogs, por otros sitios que referencian noticias concretas del país. Además, la referencia no les mandan a la portada del País, la referencia les mandan a la noticia. O sea, mire usted este vídeo de Sostres que está en El País. Pues ese es el vídeo. No le mando por la portada, porque además la portada es dinámica, puede luego no estar. Yo le mando al sitio.